Somos Los Censurados, medio de comunicación independiente y juvenil. Como contribución a la coyuntura electoral, creamos la sección Opine con los Censurados. Hoy nos acompaña nuestra invitada, Lisa García Reyes, candidata al Senado por Estamos Listas. Lisa García Reyes es bogotana, criada entre Bogotá y Cibaté, psicóloga, magíster en género, identidad y ciudadanía, y es doctora en ciencias sociales y jurídicas. Lisa García, cuéntanos un poco más de tu perfil, de qué causas has liderado y en dónde te has desempeñado. Bueno, buen día a todas, a todos, a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias a las compañeras y los compañeros de Censurados por la invitación a este espacio. Para nosotras desde Estamos Listas es todo un placer poder participar en espacios que llegan de manera más directa a los diferentes municipios, en particular al municipio de Cundinamarca, un territorio del que me siento completamente perteneciente. No solo me crié en Cibaté, sino también vivo en la zona rural de Suezca, Cundinamarca. Yo soy una mujer trabajadora, estudiosa, siempre me ha gustado estudiar mucho, por eso he estudiado tanto, sobre todo porque creo que el saber y la posibilidad de aprender cosas distintas y múltiples nos permite también hacer un aporte al cambio social directo con la gente, no allá encerrado en los libros, sino de cara a lo que somos todas las personas. Yo hago parte de la lista cerrada del movimiento Estamos Listas, un movimiento de mujeres, un movimiento político de mujeres, el primero y único en el país, de un movimiento político que además es feminista. Ser feminista implica que tenemos una apuesta por la igualdad real de las personas. Ser feminista es una apuesta de libertad, de encuentro, de articulación para el cambio social, y no tiene nada que ver con esas ideas nocivas que han querido impulsar de que las feministas odiamos hombres o queremos excluirlos. No, el feminismo es una apuesta social de cambio, de transformación, que centra su principio, entre otras cosas, en la igualdad y en la vida como principio fundamental, el cuidado de la vida. Ahora les voy a hablar más de esto. Entonces, soy una de estas 11 candidatas. Cuando hablo de mí en este espacio, no solo hablo de mí, sino hablo de nosotras, porque nosotras tenemos una apuesta colectiva. Somos el único movimiento que tiene una propuesta de senaduría colectiva, es decir, acá no estamos y queremos invitar también a las personas a que apoyen un proyecto político como Estamos Listas, que supera los personalismos y los nombres, sin borrar nuestras individualidades y nuestros saberes, pero superando esa idea de que el nombre o la persona es para dejar de crear mesianismos o fortalecer ese tipo de política, digamos, tradicional. Las 11 somos mujeres comunes y corrientes, mujeres que viven la vida de este país como el 90 al 95% de este país, trabajando para pagar sus derechos, cosa que no debería pasar, trabajando para poder hacer sus proyectos de vida. Somos mujeres del Caquetá, de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de Barranquilla, de Medellín, de Quindío, de Bogotá, de Cundinamarca, como yo. Y bueno, eso les puedo decir, he sido activista y feminista, activista del movimiento LGBT y feminista desde hace más de 20 años, cuando eso todavía incluso era visto como el coco en Colombia, todavía, pero aún más, hace 20 años. He trabajado en diferentes sectores, tanto en lo social como en la toma de decisiones. Sé muy bien cómo funciona lo público. También sé muy bien cómo funciona la cooperación internacional, porque he sido parte de ella. Y bueno, también sé muy bien cómo funciona el campo y la ciudad, porque hago parte de los dos escenarios. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, tenemos una sección que es de binomios. A continuación te presentamos dos palabras. Debes escoger una de ellas sin quizás argumentar. Después entran las preguntas de más detalles. Entonces, entre democracia directa y democracia representativa, ¿cuál escoges? Democracia directa. Entre Deezer y Spotify, ¿cuál? Spotify. Entre institución o comunidad. Las dos. Ok. Entre Judith Butler o Simone de Beauvoir, ¿cuál de las dos escoges? Solo puedes escoger una. Prefiero a Gloria Castellanos, mexicana.
No, Ok, ninguna ok, de las dos. ok. Municipio, entre municipio o área metropolitana. ¿Cuál escoge? Municipio, Listo, municipio. listo, perfecto. Karen, te doy la palabra. Vale. Nuevamente, Elisa, darte la bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por haber atendido a esta entrevista. Quisiera que en el lapso de unos 3 a 6 minutos nos respondieras las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son los ejes programáticos en materia legislativa por Estamos Listas? Y cómo se ejecutará cada uno de los anteriores ejes, o digamos, cuál es la materialidad que estos ejes van a tener, digamos, en Colombia. Bien, nosotros tenemos una apuesta de recuperar y de quitarle el uso al tema de género y al tema del feminismo, el tema de los derechos de las mujeres y particularmente en la última década el feminismo se ha instrumentalizado por proyectos políticos tradicionales y progresistas, perdón. Entonces nuestra primera apuesta es retomar la potencia política del feminismo como un proyecto de transformación social. Esa es una apuesta general que se traduce en 5 aspectos. Un primero es impulsar este país a una real transición democrática, que eso básicamente es apostarle a la redistribución del poder objetiva y clara. ¿Cómo se logra eso? Aumentando la participación de la mayoría social en el Congreso. La mayoría social de este país está incluida, el 52% de las mujeres, que además solo representan el 19% en ese espacio, pero también impulsar reformas legislativas, que amplíen la participación de las personas jóvenes. Esa es una de nuestras apuestas grandes. Creemos que ese lugar debe ser ocupado por la mayoría social de este país, que no lo ocupa. Allí lo que hay es una minoría. Ellos han hecho creer que ellos son la mayoría social y no, ellos son la minoría. Nosotros apostamos por una redistribución del poder allí, un control profundo a la ejecución de lo público, no solo en sus presupuestos ni su ejecución, sino a la calidad de lo que se hace con el recurso que es público y que es nuestro y a quienes la están ejecutando. Producto de la corrupción, el proselitismo, la politiquería que nos tiene pues bastante mal en este país. Las personas que toman decisiones sobre los recursos no saben de los temas, no saben de cómo se debería ejecutar o no una política pública en todo. Entonces nosotras vamos a poner una fuerte vigilancia en cómo se está dando este tema. También eso en transición democrática en general, hay muchas más apuestas, pero como solo tengo de 3 a 6 minutos, voy a mencionar esto: redistribuir el poder es fundamental para la transición democrática. Luego tenemos una apuesta muy grande, que es el tema de impulsar un proyecto de justicia feminista que se traduce en 3 cosas. Justicia social. Justicia social tiene que ver con la realización efectiva de los derechos de las personas, de todos los derechos, una realización que está estancada, que está estipulada en nuestra constitución política, pero que sigue estando rezagada. Por eso nosotras vamos a votar en contra de todo lo que tenga que ver con reformas a la salud, a la educación, impactos económicos que menoscaben aún más nuestros derechos en ese espacio. Vamos a votar en contra de cualquier reforma que busque perjudicar nuestra situación en tema de derechos, y allí pues vamos a impulsar de manera fuerte la mirada al sistema de salud y al sistema de educación. Las personas de este país deberíamos tener la posibilidad de estudiar. Yo estudié con mucho esfuerzo de mi familia, con mucho esfuerzo propio, gracias a becas también, pude estudiar fuera, y eso no debería ser así. Las personas que quieran estudiar cualquier tipo, no solo la profesional, sino la técnica o incluso un saber de esos que no están realmente reconocidos, debería tener acceso a la educación. Nosotras deberíamos dejar pagar por nuestros derechos, no tener que ir a la droguería a comprar un matrimonio, a que nos apliquen una inyección, sino poder acceder al sistema de salud de manera oportuna y directa. Y bueno, esa es una de nuestras apuestas grandes. Dentro de este tema de justicia social también está ponerle el ojo directamente a la garantía de la pensión en este país, a la reforma pensional. Dentro de esa reforma proponemos reconocer el trabajo que históricamente lo ha sostenido todo, que es el trabajo no remunerado al interior del hogar, el trabajo de las mujeres, miles de mujeres que han sostenido nuestra vida social,
todo lo que hacemos y económica y que no se reconoce y que en cálculos incluso que pueden estar mal hechos por la subrepresentación y demás que hay allí, se plantea que el 20% del Producto Interno Bruto viene de ese trabajo y eso no está reconocido, así que vamos a apostar por pensión para mujeres que están en el hogar y que hacen trabajo doméstico no remunerado en este país. Y por supuesto, ninguna acción que menoscabe o que amplíe los tiempos de reforma de pensión en este país. De hecho, apostamos de manera muy fuerte por la posibilidad de que no solo vivamos para trabajar, sino vivamos y trabajemos, ¿sí? Que es esa idea de que el trabajo es lo único que nos guía para lo único que debemos hacer. Nosotras creemos que las personas necesitamos tiempo libre para crear, para hacer un proyecto político personal, para hacer nuestro proyecto propio de vida, y allí lo uno con nuestra apuesta de justicia económica. Creemos necesarias reformas tributarias y fiscales que le den más recursos al Estado para poder garantizar todos los derechos. Creemos en reformas tributarias y fiscales que le quiten el peso a las y los trabajadores de este país pagando, digamos, este Estado y dejando de lado los grandes intereses políticos y económicos, ¿no? Sobre todo económicos de este país. Necesitamos apostarle a una redistribución económica real en donde ese 13% de las 6 familias más ricas de este país también tributen de una manera igualitaria con esto y haya una redistribución económica. También apostamos, no lo mencioné, justicia social, pero para nosotros es muy importante. Hemos dicho estos días en redes, vamos a sacar la salud mental del closet, ¿sí? El impacto que tiene la salud mental en nuestro país es altísimo, un impacto diferenciado además por género, mucho más alto para hombres en unas condiciones, por ejemplo, que les lleva al suicidio, y para mujeres en otras. Entonces creemos que la salud mental es nuestra apuesta. Vamos a hacerle fiscalización profunda a esa política de salud mental. Y en el tema de justicia ambiental hay más cosas. Les invito a que las busquen en la página de estamoslistas.com, pero como menciono algunas relevantes para este espacio. Y en justicia ambiental, pues nosotras creemos que un proyecto político feminista que pone en el centro la vida, no pone solo la vida de las personas, de los animales humanos, sino pone la vida de los seres sintientes y vivientes. Los otros animales, ¿cierto? La del agua, el río, la montaña, la tierra. Por eso estaremos en contra de cualquier tipo de política que busque el extractivismo, la explotación descomunal de los territorios, la ganadería extensiva. Bueno, cualquier acción que atente contra las otras vidas, eso hace parte profunda de nuestro convencimiento y nuestra agenda legislativa. Y allí queremos promover el reconocimiento de las personas también líderes y lideresas que han cuidado la tierra como parte de ese centro de cuidado de la vida. Y finalmente, apostamos por un futuro en paz. Creo que más que nunca una propuesta transformadora que, además de incluir la implementación del acuerdo, le apueste a una desmilitarización de la vida. En este momento en nuestro país estamos viendo el impacto del uso de las armas, mayoritariamente por hombres, ¿cierto? Unas guerras que son impulsadas desde esa óptica patriarcal y que el feminismo cuestiona, un feminismo antimilitarista que cuestiona que la vida tenga que ser militar y con armas. Nosotras estamos impulsando esa discusión más allá de la implementación del acuerdo, que sí, que es nuestra apuesta, pero una transición a una desmilitarización de la vida y a una eliminación de las violencias contra las mujeres, de las violencias contra personas que están en el marco de las disidencias sexuales y de las violencias en general que se unen unas a otras en todos los escenarios basadas en el género o en la racialización o en las pertenencias étnicas. Eso así como en general. Ok. Lisa, volviendo otra vez sobre el punto de justicia económica y lo que han mencionado en el programa con disidencias sexuales, en el punto 5, de justicia económica, ustedes hablan de promover estrategias para el ingreso de las mujeres y de las personas disidentes sexuales al trabajo productivo, remunerado, en sectores estratégicos para la economía, en condiciones laborales justas. ¿Cuáles podrían ser esas estrategias? Si puedes describirnos una o dos en 2 minutos, si te parece. Sí, yo creo que hay varios sectores que han estado históricamente feminizados, ¿sí? En donde todavía se cuenta con que vamos a hablar de unos además que en Cundinamarca son muy potentes, que son el cultivo de flores, ¿cierto? Y la manufactura, ¿sí? Son 2 escenarios
en donde las mujeres tienen una amplia presencia y escenarios que evidentemente no cuentan necesariamente con las condiciones laborales. Vamos a ver cómo en mucho, y en manufactura también, mucho de lo que pasa en estos trabajos es que la contratación es por prestación social, ¿cierto? Por OPS, órdenes de prestación social. En ocasiones son laborales, pero cuando son laborales están sustentadas bajo una economía en teoría cooperativista, ¿no? Vemos cómo han generado unas cooperativas, ¿cierto? Para contratar las personas que realmente no evidencian esto que nosotras además apostamos por una transformación del cooperativismo hacia una economía cooperativa, ¿no? Son figuras que se han usado para hacer más barato el costo de las mujeres y su trabajo. Entonces, nuestra apuesta allí tiene que ver con poner el ojo en toda la legislación que permite y aumenta las condiciones de explotación de las mujeres en estos escenarios, de escenarios que sostienen la mayoría de la producción pues, de este país. Hablo de las de Cundinamarca, pero podríamos hablar de otras industrias como el turismo también, en donde la mayoría de las personas son mujeres, así que nuestra apuesta allí tiene que ver con el ojo a la regulación de las prestaciones, de las OPS, de las órdenes de prestación del servicio, el ojo al uso del cooperativismo, de la estrategia de cooperativa para decir que para hacer unos contratos menos eficaces para las personas, menos garantes de derechos, ¿cierto? Y con el tema de disidencias sexuales, pues también hay una historia de exclusión, sobre todo de personas trans, ¿cierto? En el mercado laboral. Entonces vamos a, entre otras cosas, tenemos una apuesta por impulsar, nos hemos comprometido en algunos espacios impulsar o discutir o apoyar una ley trans, el desarrollo real de la política pública nacional de personas LGBT, ¿cierto? Que existe pero que no se ha implementado, sigue siendo un papel allá guardado en el despacho del Ministerio del Interior. Entonces apostamos con la dignificación de los espacios laborales para las mujeres, para las personas que están en el marco de las disidencias sexuales, particularmente las personas trans, que históricamente han sido excluidas de estos espacios, mujeres trans mayoritariamente y también hombres trans. Eso podría decirte como en el marco de esa pregunta que nos haces. Okay. En la medida en que leíamos todo el marco de propuesta de Estamos Listas en la página web, encontrábamos aquí como un postulado que afirmaba lo siguiente: haremos contra los partidos políticos cristianos que abusan de los recursos del Estado vía extensiones de impuestos y recepción de recursos por parte de las iglesias. Colombia es un Estado laico. ¿Cómo combatir la incidencia de los movimientos religiosos en el Senado de Colombia? Te daríamos como 3 minutos para que nos contaras brevemente cuál sería la apuesta en este eje. Sí, más allá, o sea, nosotros debemos garantizar un discurso democrático y laico en el Senado. ¿Cuál es nuestra pregunta por esto? Sí, es que las iglesias en este país no pagan impuestos, ¿cierto? Recogen un montón de recursos a través de sus diferentes figuras, diezmos o como le llamen, pero además esas iglesias cristianas en particular están fortaleciendo la acción política a través de partidos políticos. Ese es el problema. Sí, el problema no es la pluralidad de discursos en un Estado general, porque no estamos, digamos, atacando la posibilidad de que exista una representación. El problema es que esa representación está dada por unos recursos que vienen de una, digamos, un uso de la espiritualidad, ¿cierto? En donde se recoge plata que luego fortalece la participación en política y en democracia representativa, ¿no? Entonces, ese es el real, cuando decimos vamos a ponerle cuidado es, oiga, usted, ¿de dónde viene su financiación de campaña? De sus iglesias, eso no puede seguir pasando, ¿sí? Porque impide y fortalece una agenda antiderechos que está clara para nosotros. Parte de la agenda que hacen estos partidos políticos es una agenda antiderechos en los escenarios de discusión democrática, imponiendo unas miradas que no tienen que ver nada con un Estado laico, como en esto, ni con una plurinación, ni una democracia amplia como la que tenemos. Entonces es allí queremos hacer ese llamado a la sociedad, oiga, que hay algo que no está funcionando muy bien, sí, es unos partidos se fortalecen con unos recursos privados que además no pagan impuestos, eso no debe pasar y debe dejar de pasar y eso vamos a hacer que deje de pasar además. Vale, teniendo en cuenta todo el tema de la economía, del cuidado y las dobles jornadas, quisiéramos preguntar
¿Cómo reducir las dobles jornadas que genera la economía del cuidado en Colombia? En el país existe una ley también, que es el Sistema Nacional de Cuidado, ¿sí? Y ahí te voy a hablar no solo de doble, sino de triple jornadas, ¿sí? Para la gente que no esté familiarizada con este, digamos, forma de llamarlo, concepto, es pues la doble jornada es el trabajo que haces en tu trabajo que te pagan y que ya sabemos que está mal remunerado, y por eso vamos a hacer cosas respecto al tema de prestaciones de servicios y demás. Ese es el trabajo remunerado. El trabajo no remunerado, que es el que sostiene la vida en el cotidiano al interior de los hogares, ¿cierto? Lavar, planchar, hacer desayuno, hacer almuerzo, tender camas. Bueno, yo le decía a los jóvenes, a personas jóvenes, como el papel no se reproduce solo en el baño, ¿cierto? Alguien lo cambia, ¿no? No aparece solo ahí, ¿no? Todas esas cosas sutiles, barrer la casa, limpiar el polvo, todo eso lo hacen alguien. Esa es la otra jornada. Y la tercera jornada que uno podría decir es también la jornada de trabajo y de militancia, ¿no? De activismo, de transformación social, lo que haces en la Junta de Acción Comunal, bueno, todo eso. Entonces, uno cómo plantea, cómo se plantea, digamos, la redistribución de este trabajo. Pues la redistribución del trabajo al interior del hogar es muy importante. Eso implica una mayor participación de los hombres en ese escenario, pues porque ha estado históricamente asumido por las mujeres. La participación de las mujeres, en cambio, sí está en el escenario de lo público, pero nunca ha sido redistribuido el otro trabajo. Para eso hay una apuesta que tiene este país, que es el Sistema Nacional de Cuidados. Es cómo hacemos para disminuir los tiempos, ¿cierto?, de destinación exclusiva de las mujeres al cuidado de la vida en una responsabilidad conjunta del Estado. Entonces, desde el legislativo, ¿qué es lo que podemos hacer? Control político y legislar ese Sistema Nacional de Cuidados. Eso existe, no funciona, no se ha puesto en marcha. Entonces necesitamos, digamos, construir un escenario de cuestiones desarrolladas desde el Estado que posibiliten la redistribución de ese trabajo y el reconocimiento. ¿El reconocimiento cuándo? Cuando decimos vamos a impulsar una ley que reconozca la pensión de las mujeres que han desarrollado trabajo no remunerado a través, pues, de toda su vida en el interior del hogar, pero que no es reconocido. Esas dos cuestiones podrían ser dos de algunas, muchas que haremos, pero para mencionar esas dos. Vale. En términos de capitalismo social, ¿nos podrías contar un poco cómo este se manifiesta en términos de género y pues cómo combatir dichas consecuencias que genera pues para las mujeres? Bueno, nosotras somos una propuesta anticapitalista, por eso decimos que ponemos en el centro la vida. La discusión o la vida sobre, o sea, la discusión sobre la producción del capital debe centrarse en dejar de fomentar o promover esa necesidad de que todo esté pensado en el marco del dinero, ¿no? El trabajo, el ascenso social, la vida en general. Entonces, más allá del impacto sobre las mujeres, que es bastante amplio, ¿no? Ya lo he dicho, nosotras somos las que sostenemos ese capitalismo, y además lo sostenemos sin que se nos pague, ¿cierto? Ni siquiera entrando allí, que sería parte, digamos, de lo que debería reconocerse, y nos sostenemos todo ese sistema de producción voraz con las personas y con lo que los otros seres vivientes y sintientes. Entonces nuestra apuesta en Estamos Listas es poner un ojo en la necesidad de transitar a otra forma de hacer la vida, de hacer la política, que se libere de esa apuesta por el capital como centro de la vida, ¿sí? Y donde el centro de la vida sea la vida, no el capital. Si uno pone en el centro la vida, la política económica es otra, la política social es otra, ¿cierto? Si pensamos en un buen vivir, como por ejemplo se dice en Abdiya Yala, y no en un buen producir, o en que seamos estrictamente productivos, pues todo cambia, ¿no? Por ejemplo, para nosotras, siempre que nos preguntan por reactivación económica, nosotros le damos la vuelta. La reactivación económica no es lo único que hay que hacer en este escenario de pospandemia, que todo el mundo es un temazo, ¿no? Vamos a hablar de reactivación económica, no, vamos a hablar de realización de la vida y realización de los derechos, porque ninguna activación económica pues está en el centro de la posibilidad de tener una buena vida, ¿cierto? Como estamos nosotros. Entonces,
Más allá de hablar de capitalismo, hablamos de anticapitalismo, ¿sí? De la posibilidad de pensarnos otras formas de construcción de lo social en donde la vida sea el centro. Listo. Ya para finalizar, tendremos una sección de preguntas de acuerdo y desacuerdo. La idea es que te damos un enunciado, puedas elegir si estás de acuerdo o en desacuerdo y en un minuto argumentar el porqué de tu elección, ¿vale? ¿De cada enunciado? Sí. Ah, vale, perfecto. Entonces, vamos con el primero, que es la gestión de la primera alcaldesa de Bogotá. ¿Acuerdo o desacuerdo y por qué? Bueno, yo no vivo en Bogotá, entonces voy a dar mi opinión de persona que vive en la ruralidad de Suezca y que viaja a Bogotá, evidentemente, algunas cuestiones. ¿Qué podría decir? Es que no estoy ni en acuerdo ni en desacuerdo, pero bueno, digamos que estoy en acuerdo, ¿sí? Y voy a decir por qué estoy en acuerdo. Creo que es una alcaldesa que enfrentó la pandemia con una política social amplia. Creo que ser alcaldesa de una ciudad de 9 millones de habitantes en medio de una pandemia que nadie se esperaba y sortearla como la sorteó hasta este momento ha estado bien. Estoy en desacuerdo con algunas cuestiones de manejos en torno a la movilización social. Ahí estoy en desacuerdo, aunque le he escuchado, eh, digamos, su argumentación frente a la protección de la vida, pero hay algunas cosas en movilización social que estoy en desacuerdo y aquí me gusta mencionar que Estamos Listas es un movimiento autónomo, independiente, autogestionado, que no tiene relación con ningún tipo de partido, ni el Verde, ni el Pacto, ningún tipo de partido político alternativo, ni tampoco ningún tipo de movimiento. Nosotras hicimos un gran ejercicio de recolección de firmas para poder presentarnos, así que no somos cercanas a ninguno de ellos, no tenemos alianzas con nadie, nos representamos a nosotras mismas, entonces esta opinión que estoy dando tiene que ver más como mi ejercicio como ciudadana que como Estamos Listas. Listo. Ya digamos como última pregunta, ya creo que de la mano nos respondiste un poco qué opinas de los gobiernos alternativos o del apoyo de los alternativos, que era otra de las preguntas que teníamos, entonces fue como 2 en 1. Y ya la última sería gobierno abierto, acuerdo, desacuerdo y por qué. Acuerdo. Ahí me gusta mucho mencionar que dentro de esa apuesta de transición democrática, nosotras queremos mejorar la forma de ampliación de la mayoría social en la discusión de las decisiones que tienen poder, ¿cierto? Entonces, por supuesto, gobierno abierto. De hecho, nosotras tenemos una plataforma de gobierno abierto en nuestro ejercicio al interior. Las decisiones estructurales en Estamos Listas sobre lo que implica nuestro proyecto de gobierno se toman en plataforma abierta, en gobierno abierto, así se llama nuestra estrategia. La tomamos las 1.800 compañeras del movimiento. Decisiones como cuáles, como por ejemplo nuestra lista al Senado. Nosotras somos la única lista en este país cuya conformación fue decidida por la Asamblea Total del Movimiento en su estrategia de gobierno abierto. Decisiones como cuánto vamos a invertir en la campaña, decisiones relacionadas sobre si vamos a refrendar o no a Francia Márquez como presidenta de este país, que decidimos que sí, pero a ella, eso no implica un apoyo al pacto histórico, sino a ella como la primera presidenta de este país. Entonces, por supuesto que sí, completamente hace parte además de nuestra apuesta de transición democrática. Vale, yo creo que esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias por tu asistencia, por tus respuestas y esperamos encontrarte en nuevos espacios para que nos platiques un poco más de todo lo que fue Estamos Listas y su propuesta al Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, personas. Vayan el 13 de marzo a votar. No se dejen llevar por la desesperanza. Vivan la democracia como alegría. La política es bella si se hace así como la hacemos nosotras, desde la felicidad, la transparencia, el amor, el afecto y la confianza de que tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambio de este país. No, eso no nos lo quita nadie, eso no nos lo podemos dejar quitar. Así que con felicidad y alegría votar el 13 de marzo, ojalá en el Senado por nosotras, estamos listas, pero si no, con mucha conciencia de ese voto. El voto es muy importante, es nuestra forma de poder político en lo que hay en este momento, así que vayan todas y todos y todes a votar este 13 de marzo. Listo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Luego. Gracias, un gusto. Vale, que estés bien.